Yo creo que podríamos empezar por definir el término, y desafiar el término de autismo, porque autismo etimológicamente viene de dos raíces griegas: autos, que significa uno mismo, e ismos, que significa actitud o tendencia. Entonces, cuando tú dices que un niño, un adulto, un adolescente tiene autismo, si nos vamos a las raíces griegas, a la etimología, lo que estás diciendo es que esa persona tiene una actitud de ensimismamiento. Y en realidad el autismo, dentro de la terminología psiquiátrica, fue introducido en 1911 por Eugen Bleuler, pero para hablar de los esquizofrénicos, no para hablar de niños. Y ese término acuñado por Bleuler aparece en un libro, de hecho aquí lo tengo, que se llama Demencia Precoz. Fue un libro que la primera edición aparece en 1911, todavía se puede conseguir, yo lo compré en la librería del sótano, y que su subtítulo, aquí no aparece en la portada, el subtítulo es El grupo de las esquizofrenias, porque aquí Eugen Bleuler dice, a ver, los pacientes con esquizofrenia son pacientes que tienen autismo, porque el deterioro que les genera la enfermedad mental, recordemos que no había antipsicóticos ni tratamientos eficaces, pues sí generaba que el paciente con esquizofrenia llegara a una expresión de ensimismamiento en donde ya no había contacto con la realidad. De hecho, Minkowski le llamaba contacto vital con la realidad, estaba desconectado, ¿no? Después, en la década del 40, llega Leo Kanner y le llama la atención ver un grupo de niños que parecían muy ensimismados, y entonces él dice, bueno, pues voy a tomar prestado el término autismo de Bleuler, y entonces lo utiliza para hablar de este grupo de niños. Al año siguiente, en 1944, porque Leo Kanner publica en 1943, Hans Asperger también habla sobre un grupo de niños con características similares, y algo curioso de lo que nunca o casi nunca se habla es que él también utilizó el término de autismo. También Hans Asperger toma prestado el término de Bleuler y finalmente se le dio mucha difusión, y ahora todo el mundo, cuando escucha hablar del autismo, piensa en niños que tienen esa actitud de ensimismamiento, y ya nadie piensa en la esquizofrenia, ¿no? Sin embargo, epistemólogos de la psiquiatría como Germán Berrios, él dice que los términos en psiquiatría y en general la psicopatología descriptiva tiene que ser calibrada constantemente. Entonces, una visión epistemológica nos llevaría a la pregunta de, bueno, ¿ese término de autismo sigue siendo adecuado? ¿Ese término sigue describiendo a los niños que tienen esta condición que describió Leo Kanner y que el DSM-5 le llama trastorno del espectro autista? Y luego resulta que ya no es un término tan adecuado, porque muchos padres de niños con autismo pues realmente no los describen como ensimismados, sino al revés. Es decir, descripciones de papás e investigación en psicopatología descriptiva nos muestra que estos niños tienen todo lo contrario. Más bien su mente es totalmente dispersa, está en todo y en nada. De manera que sí da la impresión de que el niño está como que en su burbuja, como que en su esfera de cristal, pero realmente el niño está prestando atención a todo. Yo lo comparo como un aparato de radio en donde tiene muchas antenas y capta todas las estaciones, ¿no? El niño está recibiendo muchos estímulos, no los logra bloquear, no los logra filtrar, y entonces la manera en cómo el niño reacciona ante esa dificultad para bloquear estímulos es con una actitud o una apariencia de ensimismamiento. Pero si ustedes me permiten, quisiera yo leerles una descripción que hace Vallejo Nájera, un psiquiatra de la década del 40, donde nos describe cómo reacciona una persona cuando tiene fallas en la atención. Entonces, fíjense, vamos a imaginar cómo se vería un niño si tuviera serios problemas para prestar atención. Fíjense, Vallejo Nájera dice esto: mediante la atención transformamos el acto de oír en el de escuchar, el de ver en el de mirar, y las sensopercepciones difusas y oscuras en representaciones mentales e imágenes intelectuales claras y precisas. Entonces, si tenemos a un niño chiquito que tiene dificultades para fijar la atención, ese niño puede oír, pero no va a escuchar, porque no tiene enfoque. Entonces sí llega el estímulo, pero no hay una interpretación. Ese niño puede ver, pero no está mirando, porque no está interpretando o no le está dando un valor al estímulo visual. Y le llegan esas sensopercepciones difusas, pero no hay una representación mental, porque su atención es dispersa. Y de hecho yo he ido recopilando algunos testimonios de papás que hablan a favor de este fenómeno
Es decir, lejos del ensimismamiento, más bien parece que el niño con autismo, entre comillas, está en todo. Fíjense, un papá de un niño de 4 años con diagnóstico de espectro autista, el papá me decía, pareciera que por querer estar en todos lados, no está en ningún lado. Entonces, este papá se daba cuenta que el niño estaba en todo, ¿no? Una adolescente de 17 años, diagnosticada como Asperger, ella me decía, me saturo de tanta información del universo. Y una mamá de una niña adolescente de 14 años con Asperger también me decía esto, las dificultades en la atención en la escuela son porque ella dice que escucha todo lo que sucede en su salón. Entonces he ido acumulando algunos testimonios de papás que dicen, no, pues es que este niño no está ensimismado, ese niño más bien está en todo, pero no logra bloquear estímulos y entonces no hay un enfoque en el fenómeno o en la situación que tiene que ver con la adaptación, ¿no? De manera que se ha visto que niños pequeños que tienen problemas para fijar la atención son niños que no desarrollan el lenguaje, porque no fijan la atención para desarrollar el lenguaje. Al no desarrollar el lenguaje hay una falla en la comunicación, y al haber una falla en la comunicación hay una falla en la interacción social. Y entonces un niño muy chiquito dices, mira, es un niño autista. No, espérate. Puede ser un niño con TDAH grave, y ese TDAH dañó tanto la capacidad de enfoque que le pegó al lenguaje, y ahí se desencadenó un efecto en donde ya no hubo comunicación y no hubo socialización. Pero ese niño se podría beneficiar del uso de un estimulante, porque la esencia del problema es una dificultad en la atención. No me gusta usar mucho el término déficit de atención, porque es incorrecto. Realmente los niños lo que tienen es un superávit de la atención, porque decir déficit de atención es decir que tienes muy poquita atención. Y no, los mismos papás en la consulta nos dicen, este niño parece que no está oyendo y está jugando, pero al salir de la consulta nos va a sacar todo lo que dijimos aquí, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los niños, pues sí, su atención está en todos lados, y más bien lo que les falla es el enfoque, pero la atención tienen el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. Por eso es que el término déficit de atención debería ser sustituido con su antónimo, superávit de la atención, que de hecho hay autores como Vallejo Nájera que prefieren el término sobreactividad de la atención, y de hecho Leo Kanner hablaba de la inquietud ideativa. Y entonces ya nos acercamos más al espectro de síntomas de TDAH. Este niño tiene inquietud ideativa, tiene sobreactividad de la atención, su mente está en todo y nada, no se enfoca en el lenguaje, por tanto no habla, entonces no hay comunicación, no hay desarrollo social, es un niño chiquito, es un niño que oye pero no escucha, ve pero no mira, no percibe adecuadamente las representaciones que llegan a su mente, parece ensimismado, y entonces es un niño con autismo y lo voy a tratar diferente. Y pienso que estos niños podrían entrar dentro del espectro del TDAH y beneficiarse más si reciben un medicamento para promover la atención, el enfoque.